Good morning. Buenos días. I must first acknowledge how it is both exciting and intimidating to preach in front of one of your heroes. Buenos días. Debo reconocer que estoy tanto emocionada como intimidada porque me ha tocado predicar en frente de una de mis heroínas. I would have never dreamt or imagined this great honor. Thank you, Bishop Taylor, for giving me this privilege and for believing in me. Nunca hubiese soñado o imaginado este gran honor. Muchas gracias, Obispo Taylor, por concederme este privilegio y por creer en mí. There is so much in my mind and in my heart at this moment, and you may be feeling the same way I do. Hay tantas cosas en mi mente y en mi corazón en este momento que quizás ustedes también se sientan de la misma manera. So many mixed feelings, both of joy and sadness, of hope and despair, of numbness and action. Tantos sentimientos encontrados, tanto de gozo como de tristeza, de esperanza y desesperación, de inmovilidad y de necesidad de actuar. So today, on this very special day, in which we celebrate the 50 years of women's ordination, I invoke Sophia, God's wisdom. Y es por eso que en este día tan especial en el que celebramos los 50 años de aniversario de la ordenación de mujeres, yo invoco a Sofía, la sabiduría de Dios, to be with us and to inspire us and to speak through me and through us all along this convention, para que esté con nosotros y nos inspire, y para que hable por medio de mí y por medio de todos ustedes durante esta convención. Amen. How appropriate it feels today's gospel. These past days have felt like a Good Friday for many of us. Cuán apropiado se siente este evangelio para el día de hoy. Estos últimos días han sido como un Viernes Santo para muchos de nosotros. We have all heard that familiar voice of the impossible. We keep asking ourselves, how can this be? How did this happen? Todos hemos escuchado esa voz familiar de lo imposible y nos preguntamos, ¿cómo es que pudo pasar esto? ¿Cómo es esto posible? And it makes me think perhaps in some way just how the disciples and Mary and the other women probably felt that back then as they mourned and grieved the death of their friend and teacher. Y me hace pensar quizás de alguna manera en la forma en que los discípulos y María y las otras mujeres se sintieron en aquel entonces mientras lloraban la muerte de su maestro y amigo. Early on that first day of the week, Mary Magdalene and the other women went to the tomb and expected to find death, but instead they found new life. Aquella mañana, María Magdalena y las mujeres fueron a la tumba y esperaron encontrar la muerte, pero en vez de eso encontraron vida nueva. And this fills me with great hope because we are Easter people. Y esto me llena de esperanza porque somos personas de la resurrección. Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. We believe that Jesus rose from the dead. Creemos en un Dios compasivo, un Dios que ama, un Dios dador de vida. We believe in a compassionate God, a loving God, a life-giving God. We believe that God rolled the stone away from Jesus' tomb that day. Creemos que Dios removió aquella piedra de la tumba ese día, and that God continues moving the stones away from our tombs. Y que Dios continúa removiendo las piedras de nuestras tumbas. Because tombs are just that, a place for the dead. They are no places for the living. Porque las tumbas no son más que eso, un lugar para la muerte, no son lugar para los vivos. My friends, we will overcome this and we will do it as the women did on that first day
of the week. Mi gente, vamos a superar esto y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicieron aquellas mujeres en aquel primer día de la mañana, de la semana. We will go until that God loves each one of us. Vamos a ir y vamos a contar que Dios nos ama a todos sin excepción. Affirming that violence, corruption, deception, racism, sexism, suspicion, rejection, marginalization, injustice, misogyny have no place in our lives. Afirmando que la violencia, la corrupción, el engaño, el racismo, el sexismo, la sospecha, el rechazo, la marginalización, la injusticia, la misoginia no tienen lugar en nuestras vidas. They have no place in this country and they have no place in this church. No tienen lugar en este país y no tienen ningún lugar en esta iglesia. There is hope. There is always hope. Siempre hay esperanza. Which means that we have hope in the midst of our doubts and uncertainties. Lo que significa que tenemos esperanza en el medio de nuestras dudas y de nuestras incertidumbres. Despite the riskiness of life, and when nothing makes sense and the odds are against us, we still have hope, a pesar de los riesgos de la vida. Y cuando nada hace sentido, y cuando todo va en contra de nosotros, aún de entonces tenemos esperanza. We live with a great perhaps, an openness to the future. Vivimos en un gran quizás. Vivimos abiertos a lo que traiga el futuro. I have a feeling that this is how our sisters, the Philadelphia 11, may have felt 50 years ago, as they went against all odds that July 29, 1974, in the Church of the Advocate. Y se me hace que así se sentían hace 50 años nuestras hermanas, las 11 de Filadelfia. Porque a contra de toda marea, fueron el 29 de julio de 1974 a la iglesia del Advocate. 11 women from different backgrounds who heard God's call and responded, "Here I am, Lord. Send me." 11 mujeres de diferentes contextos que escucharon el llamado de Dios y dijeron, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. They decided that the Spirit was ready for women to be priests in the church, even when the church a few years before said that it wasn't ready. Decidieron que el Espíritu estaba listo para mujeres ordenadas en la iglesia, sacerdotes, aun cuando la iglesia unos años antes había dicho no estar lista. But being ready is not really a feeling. It is a culmination of the Spirit's activity poising us into a future of greater and deeper inclusion for love and for justice. Pero el estar listos no es realmente un sentimiento, sino que es la culminación de la actividad del Santo Espíritu, que nos señala a un futuro con inclusión más grande y más profunda para el amor y para el servicio y para la justicia. These courageous women had to endure all kinds of treatments and disrespect, as we saw last night in the film. Estas mujeres valientes tuvieron que soportar toda clase de trato y falta de respeto, como pudimos ver anoche en el documental. Which, by the way, many of us have seen many times. I'm proudly able to see that I've watched it 5 times. Y por cierto, muchos de nosotros la hemos visto varias veces. Yo orgullosamente la he visto ya 5 veces. And it doesn't matter how many times I see it.
It always touches my heart and fills me with gratitude for their strength, their sacrifice, and their unwavering commitment. Y no importa cuántas veces yo vea la película, siempre me conmueve y me llena de gratitud por su fortaleza, su sacrificio y su compromiso inquebrantable. I am so deeply grateful to all of you. And I am glad that I can say it to you in person. Estoy sumamente agradecida con todas ellas y me encanta que pueda decírselo en persona. You open the doors to all of us. Abriste las puertas para todas nosotras. Even to a Guatemalan baby, who at that time was about to turn 1 year. Aún para una bebé guatemalteca, que en aquel entonces estaba por cumplir 1 año. Without you, I may not have been able to be here. Sin ti, yo quizás no podría haber estado acá. So this immigrant woman of color bows to you, dear Carter. You are my hero. Así que esta mujer inmigrante de color se inclina ante ti, Carter. Eres mi heroína. That day, your decision altered the future of the church, and it forced it to catch up with the spirit of justice and equality for all. Aquel día, su decisión alteraría el futuro de la iglesia y la forzaría a correr y alcanzar al espíritu de justicia e igualdad para todos y para todas. You set a great example for all of us. Nos han dado un gran ejemplo. Now, there's also another celebration this year, since we are celebrating the ordination of women to the priesthood. Este año también debemos celebrar otro evento importante, ya que estamos celebrando la ordenación de las mujeres al presbiterado. We must remember, too, that in January 25th, 1944, 80 years ago, Florence Lee Tim Oy became the first woman to be ordained to the priesthood in the Anglican Communion. Debemos recordar también que el 25 de enero de 1944, hace exactamente 80 años, Florence Lynn Tim Oy se convirtió en la primera mujer ordenada al sacerdocio en la comunión anglicana. Her story is not as well known, but she was also a trailblazer in a very different context and also a very complicated situation, especially because she had to do this on her own. Su historia no es tan conocida, pero ella también fue una pionera que vivió en un contexto muy distinto y bajo situaciones bastante complicadas, especialmente porque tuvo que hacerlo todo ella solita. You see, at that time, the Japanese had invaded China and had taken it into occupation. Porque en aquel entonces los japoneses habían invadido China y la habían tomado en ocupación, habían ocupado. And the missionaries and priests, of course male, left China and in fear for their lives. Y los misioneros y sacerdotes, que por supuesto eran hombres, se fueron de la China temiendo por sus vidas. And the people that stayed in China was left without a pastor. So Bishop Hall calls Florence Lee Tim Oy into his cathedral and ordains her as a priest in God's church. Now, he doesn't have time to wait for a resolution to pass. Y las personas que se quedaron en China se quedaron sin pastor. Así que el obispo Hall le pidió a Florence Lee Tim Oy que llegara a la catedral
y la ordenó como sacerdote en la iglesia de Dios. Ahora, él no tuvo el tiempo para esperar que se pasara una resolución. So as the men were leaving the church, afraid, Florence Lithium Oil goes into danger to serve God and God's people. Así que mientras los hombres se iban de la iglesia por miedo, Florence Lithium Oil caminó directo al peligro para servir a Dios y al pueblo de Dios. Another strong woman with deep faith and unwavering commitment to serve and to bless. Otra gran mujer con fe profunda y compromiso inquebrantable de servir y de bendecir. And she did this for 2 years until the people that had left came back and of course complained. E hizo esto durante 2 años, hasta que las personas que se fueron regresaron y por supuesto alegaron. And they said, no, she doesn't have the right parts to be a priest. Y dijeron, no, ella no tiene las partes correctas para ser sacerdote. So they made her ministry impossible to bear. Y entonces hicieron su ministerio imposible de superar, de resistir. So in 1946, she surrendered her license to officiate the sacraments, but she did not give up her priesthood, her call to be a pastor to God's people. Así que en 1946 ella renunció a su licencia para oficiar los sacramentos, pero nunca cedió su sacerdocio, su llamado a ser una pastora para el pueblo de Dios. She never stopped believing that God called her to be a priest of her church. Nunca dejó de creer que Dios la había llamado para ser una sacerdote en su iglesia. Just like Mary Magdalene and the other women and our Philadelphia 11 and our Washington 4, she went and proclaimed the good news in Jesus. And eventually, in her late 80s, in Canada, she was restored to her priesthood. De la misma manera que María Magdalena y las otras mujeres, y las 11 de Filadelfia y las 4 de Washington, ella fue y proclamó las buenas nuevas en Jesús, y eventualmente, ya cuando tenía más de 80 años, su sacerdocio fue restaurado. But still, there is a lot of work to be done. Not everyone is free to do this. Many women still find their vocational paths blocked because of their gender, both here at home and around the world. Pero hay mucho trabajo todavía por hacer. No todas son libres de hacer esto. Muchas mujeres todavía encuentran su camino bloqueado debido a su género sexual, tanto en este país como en el mundo entero. And studies show too that it takes women longer to become rectors than our male colleagues. Los estudios han demostrado que les lleva más tiempo a nosotras las mujeres que nos hagan rectoras que a los hombres. And women are less likely to be called to a large church. Y menos posibilidades para una mujer el ser llamadas a dirigir una iglesia grande. And there's still, like in any other profession, an earning gap between what we make and what our brothers make. And things get harder if you are a woman of color. Como en otras profesiones, todavía hay una diferencia en lo que nosotras ganamos comparado con lo que nuestros hermanos ganan. Y la cosa se pone más difícil si sos una mujer de color. We still need to fight for recognition. I have lost count on the many times when I am with other male clergy and a parishioner approaches us and they address them as fathers and me as Norma. Yes. Todavía tenemos que luchar por ser reconocidas. Ya he perdido yo la cuenta de las veces que cuando estoy con otros sacerdotes hombres y un miembro de la iglesia se acerca, se dirigen a ellos como padres y a mí como Norma. There's still work to do. Todavía hay trabajo por hacer.
And as I hear the news and listen to the president-elect and others, I'm afraid we have a lot of work to do ahead of us. Y a medida que escucho las noticias, escucho al presidente electo y a otras personas, me temo que nos queda mucho trabajo por delante. Many of us here and the people we serve back in our churches are afraid, and rightly so. Muchos de nosotros en este lugar y las personas a las que servimos en nuestras congregaciones tienen gran miedo y con mucha razón. There are many rocks we must move from many tombs so we can go and proclaim a way of being that is shaped by resurrection. Hay muchas rocas que remover de muchas tumbas para poder ir y proclamar una forma de ser que esté moldeada por la resurrección, that embodies anything and everything that is life-given, que personifica todo lo que da vida. A way of being that is so countercultural, so demonstrative of mercy, so exemplary of the truth of Easter. Una forma de ser contracultural, que demuestra de gran manera misericordia, que da gran ejemplo de la verdad de la resurrección. That others will listen and will watch and will wonder and say, wait a minute, did I just see the Lord? Que los otros al escucharte y verte actuar se preguntarán, ¿acaso acabo de ver a nuestro Señor? There is sacred work to do. Hay mucho trabajo sagrado por hacer. So my friends, just like Jesus told his disciples when he sent them in pairs to work to shake off the dust of their feet, we must shake the dust of our feet and get to work. Así que mi gente, de la misma manera que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los envió en pares a trabajar y les dijo que se sacudieran el polvo de sus pies, nosotros también debemos sacudirnos el polvo de nuestros pies y ponernos a trabajar. We must do as the Philadelphia 11, Mary Magdalene, Florence Littim Oy, and the Washington 4 did. We must go and tell. Tal y como a las 11 de Filadelfia, María Magdalena, Florence Littim Oy, las 4 de Washington hicieron, nosotros también debemos ir y contar. We must go and tell that in the Episcopal Church, everyone is welcome and loved and valued. Debemos ir a contar que en la iglesia episcopal todos son amados sin excepción y somos valorados. We must go and tell that we stand with the oppressed and marginalized. Debemos ir y contar que estamos en solidaridad con el oprimido y el marginado. We must go and tell that we see Jesus in those we meet. Debemos ir y contar que vemos a Jesús en aquellos que encontramos. We must go and tell that love is what matters. Debemos ir y contar que el amor es lo que importa. We must go and tell that no one is alone because we are in this together. Debemos ir y contar que nadie está solo en esto porque estamos en esto juntos. Diocese of Los Angeles, Diócesis de Los Ángeles. Will you stand with the immigrant, the refugee, the dreamer, and the asylum seeker? Yes. Okay, I cannot hear you. Diócesis de Los Ángeles estarán en solidaridad con el inmigrante, el refugiado, el soñador y aquel que busca asilo. Sí. Will you stand with the LGBTQ and trans community? ¿Estarán en solidaridad con la comunidad LGBTQ y trans? Will you stand with the people of color? ¿Estarán en solidaridad con las personas de color? Will you stand with our children and youth whose future is uncertain? ¿Estarán en solidaridad con los niños y niñas y jóvenes y jovencitas para quienes su futuro está incierto? Will you stand with the women around this country who are afraid of losing their rights? ¿Estarán en solidaridad con las mujeres de este país que tienen miedo de perder sus derechos?
Y todo lo haremos, and we will do this con ayuda de Dios, with God's help. Amén.